Hola, bienvenido una vez más a estos videos, enseñanzas que hacemos para las plataformas digitales. Tu servidor Juan Carlos Montero, pastor de la Iglesia Cristiana de Avivamiento en Santiago de Chile. Hoy el tema del cual quiero hablarte es el primer ministerio del cristiano. En el ejercicio de pastorear se aprenden muchas cosas. Se aprenden cosas que van más allá de lo que uno piensa al leer las Escrituras. Porque la Biblia, aunque en esencia habla de todos los pecados del hombre, los pecados se afinan muchas veces en nuevas formas de pecar, en excusas. Y cuando empecé a ser pastor, muchas veces me encontraba con hermanos que no asistían el domingo y cuando los volví a ver les preguntaba, oye, ¿qué te pasó? ¿No fuiste a la iglesia? Y me decían, no, pastor, es que estaba con mi familia y usted sabe que el primer ministerio del cristiano es la familia. Y aunque se escuchaba muy lindo, había algo que no me cuadraba, porque si tu primer ministerio para Dios, ministerio significa servicio a Dios, es tu familia, ¿cómo entonces tú no llevas a tu familia a Dios? Y la experiencia a lo largo de los pocos años que llevo como pastor, en este momento de mi vida, 7 años, me ha demostrado por todas las personas con las que en algún momento tuve esta conversación, que los frutos de esos hermanos que decían que el primer ministerio del cristiano era la familia, no fueron muy buenos. Terminaron sin asistir a la iglesia, no solo a nuestra congregación, sino a cualquier otra congregación, simplemente dejaron de congregarse. Y usando la excusa de que el primer ministerio es la familia, solamente se abocaron a reunirse con su familia y con el tiempo el alcohol fue entrando a la familia y a los cumpleaños y las músicas o canciones inapropiadas fueron entrando a los cumpleaños y los amigos del mundo fueron entrando a los cumpleaños, a las reuniones familiares y al final el primer ministerio, que era la familia, terminó siendo la perdición de esa familia. ¿Qué me demuestra eso? Que aquella frase no solo es que era una excusa para aquellos que la pronunciaban, sino que finalmente había algo incorrecto en las bases de esa afirmación. El primer ministerio es la familia. ¿Qué dice la Biblia realmente sobre el primer ministerio del cristiano? Leamos la verdad, que es la palabra de Dios. El Señor Jesús en algún momento tuvo que escoger entre el ministerio y la familia. En Mateo capítulo 12, versos del 46 al 50 dice, mientras Él aún hablaba a la gente, hago paréntesis, antes que nada quiero decir, yo soy uno de los primeros defensores de la familia. Ya vamos a ver más adelante que Dios también defiende la familia. Pero vamos a ver qué posición le da Dios a la familia. Mateo 12, del 46 al 50, dice lo siguiente. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. El Señor Jesús estaba dentro de un lugar, la familia estaba afuera y querían hablar con Él. Y dice el verso 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, el Señor Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Verso 49 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Impactante esto. El Señor Jesús tenía algunas declaraciones que rompían completamente con el esquema del ser humano. En Mateo 10, del 35 al 39, dice lo siguiente: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es impactante. Aquello del primer ministerio es la familia, aquí como que se derrumba, pero no del todo. Ya vamos a construir el contexto de esto. El Señor aquí lo que quiere decir con estos versículos es que si tu familia se opone a que tú hagas la voluntad de Dios, entonces tu familia no debe estar primero en ese momento. O sea, tu familia no debe empujarte nunca a apartarte de Dios. Tu familia no debe empujarte nunca a dejar de servir a Dios. Tu familia no debe manipularte nunca para que tú dejes de congregarte. Tu familia no debe interrumpir tu tiempo con Dios. Yo a mis hijos los amo, pero mis hijos saben que mi momento con Dios es sagrado y ellos no pueden interrumpirme cuando yo estoy leyendo las Escrituras, cuando estoy orando. En el momento en el que estamos orando, mis hijos no pueden romper el momento para decir otras cosas fuera de lo que estamos haciendo, porque les he enseñado yo que eso es irreverente hacia el Señor. Mi padre mismo, a quien amé mucho, que ya no está en esta tierra, él no era cristiano, y me decía: hijo, pero un domingo no puedes ir a la iglesia, no te deja tu pastor. Me lo decía de forma irónica, a lo cual yo le respondía: no es mi pastor el que me obliga, soy yo que quiero estar allá. Yo puedo ir a tu casa a almorzar después que vaya a la iglesia. Entonces la familia no puede estar por encima de Dios. Eso nos enseña el Señor en su palabra. Conclusión acerca de esta frase específica. La mayoría de las personas que se enfocan en esto de que el primer ministerio del cristiano es la familia, pues simplemente lo usan como una excusa para hacer lo que ellos quieren, lo que les nace en ese momento, lo que desean. Yo no sé, pero para mí ir a la iglesia no es un peso, no es algo que me molesta. Es más, yo quiero que mi familia esté en la iglesia. Por ende, si yo verdaderamente amo a mi familia, yo no voy a dejar de ir a la iglesia, sino que los voy a llevar a la iglesia. La iglesia debe ser un lugar de gozo, de paz, de alegría, y de hecho lo es. Por lo menos es lo que debe ser, ese es el diseño de Dios. Ahora bien, Dios le da un lugar a la familia en el corazón del creyente, porque el Señor en su palabra da órdenes acerca de cómo nosotros debemos tratar a nuestra familia, de qué lugar nosotros debemos darle a nuestra familia y cómo nosotros debemos cuidar nuestra familia. Lo primero que el Señor dice en Timoteo 5:8 dice: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Entonces Dios le da un lugar de eminencia, por supuesto, a la familia. Dios le da un lugar de preeminencia a la familia. Pero eso no quita lo otro que acabo de decir. Nunca tu familia te puede apartar de Dios o de las cosas de Dios. Lo segundo que quiero decirte que Dios dice a la familia es que quienes quieran servir al Señor, pues dice lo siguiente en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versos del 4 al 5, dice así: que gobierne bien su casa,
los que quieren servir al Señor, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Por supuesto que quien quiere servir a Dios no puede abandonar a su familia. Entonces vemos claramente cómo Dios sí se preocupa por la familia, porque enseña al cristiano a atender a su familia de la manera correcta. Efesios 5:33 nos dice lo siguiente: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dios nos ordena a amar y respetar a nuestro cónyuge. Por ende, Dios cuida el matrimonio. Por supuesto, Dios creó el matrimonio. ¿Cómo Dios atentaría contra el matrimonio? Dios no atenta contra el matrimonio. Otra cosa que la Biblia nos ordena es a honrar a nuestros padres desde el principio. Dice Deuteronomios capítulo 5, verso 16, dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es tan importante para Dios el tema de la familia y de la honra hacia los padres, que le añade dos promesas. Dice: si quieres tener larga vida y si quieres que te vaya bien, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y no coloca ninguna acepción, no coloca ninguna excepción de honrar a padre y madre, si fueron buenos o si fueron malos. No, dice honra a padre y madre para que vivas muchos días y te vaya bien. Otra cosa que nos ordena el Señor es lo siguiente: Efesios capítulo 6, verso 4. Nos ordena a no abusar de nuestra autoridad sobre nuestros hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, no es lo único que el Señor dice acerca de la disciplina hacia los hijos. En Proverbios capítulo 19, verso 18, dice el Señor lo siguiente, dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Castiga, corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces el Señor lo estima todo acerca de la familia. A los padres les dice: corrige a tu hijo, pero nunca lo destruyas. No destruyas su corazón con unas palabras de muerte. No destruyas su alma con un castigo tan severo que al final lo humilles. Dios, por supuesto que cuida a la familia. Sin embargo, yo te voy a decir al final de todo, ¿cuál es el primer ministerio del cristiano? El primer ministerio del cristiano es hacer la voluntad de Dios. Ese es el primer ministerio del cristiano. Mantenerse sujeto a la palabra. Cuando tus hijos quieran estar primero que Dios, tú les vas a decir: no, en esta casa servimos al Señor y el Señor es el primero. Cuando tú hayas abusado porque sabes que fuiste más allá de tu autoridad y lastimaste con tus palabras a tus hijos, pues tienes que ir a pedir perdón, porque eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces el primer ministerio del cristiano siempre será el hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a caminar según la palabra y no a aprender cosas que se dicen por ahí, aún en el mundo cristiano, pero que no tienen sustento en las Escrituras. Este es nuestro manual de vida. Es lo que nos asegura que estamos caminando según Dios quiere y poder así disfrutar de las promesas de Dios y al mismo tiempo poder guardar a nuestra familia y poder guardar nuestras generaciones. Porque habrá momentos en los que quizá algún hijo te quiera manipular y decirte: tú nunca estuviste pendiente de mí, siempre me quisiste llevar a la iglesia y yo no quería. Y quizás se vaya, cual hijo pródigo. Pero tú seguramente, si te mantienes orando por él y te mantienes en la voluntad de Dios y le enseñaste
lo correcto, verás a ese hijo volver. Nunca pienses que es en vano servir al Señor. Nunca te vuelques a hacer lo que otros quieren por encima de lo que Dios dice. Espero te haya servido esta enseñanza. Espero bendecir tu vida a través de esto y que podamos vivir tal cual el Señor nos ordena en su palabra. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo estudio.